Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Buenos días. Good morning. Hope everyone's doing well today. If you want to, please go ahead and be turning to 2 Samuel chapter 6. Espero que todos se encuentren bien. Vamos al estudio de esta mañana y quiero invitarles a ir a 2 de Samuel, capítulo 6. So our study of David so far this quarter has focused on different relationships, comparing David's heart to others and considering how the Lord sees is different than how man sees. El estudio de David que hemos tenido en esta clase se ha enfocado prácticamente en relaciones y hemos comparado el corazón de David comparado con otros, específicamente cómo ve Dios las cosas y cómo ve el hombre las cosas. The focus has been on the heart, as David is called a man after God's own heart. El foco principal ha sido el corazón, ya que David es llamado o conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. And most of our time this quarter has been spent on the positive attributes of David, but as we know, David was not perfect. He was human, just like us. Y nos hemos enfocado mucho en los aspectos positivos de la vida de David. Sin embargo, no todo fue positivo en su vida. Recordemos que fue un ser humano. So last week we began looking at some of David's failures. Así que la semana anterior comenzamos a ver algunos de los fallos o errores de David. And our title from last week's lesson was A Heart Lacking Trust in God. Y la lección de la semana pasada llevaba por título Un corazón al que le falta confiar en Dios. We studied 4 different events where David's actions showed a lack of trust. Y vimos por lo menos 4 eventos en los cuales David mostró una falta de confianza en Dios. We'll continue looking at some of those negative attributes today and next week. And today we're going to study about the return of the Ark of the Covenant. Y vamos a continuar en lo que resta de esta clase viendo los aspectos negativos de la vida de David, comenzando hoy el estudio de este evento del regreso del arca. So in chapter 6 of 2 Samuel, we're going to see how the ark was recovered and brought into Jerusalem. But after we study from this chapter and from these events, I hope that we'll have time to go back and look at where the ark has been and why. En el capítulo 6 de 2 de Samuel, nosotros vemos cómo el arca del pacto es recuperada y finalmente traída de regreso a Jerusalén. Sin embargo, espero que al final podamos regresar casi que a ese evento donde el arca fue robada y a dónde se encontraba. Let's begin by reading the first 10 verses of 2 Samuel 6. Comencemos esta mañana leyendo los primeros 10 versículos. 2 de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 10. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los reyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
Y se entristeció, David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obedón Geteo. So let's talk about what occurred here and kind of why it happened. Hablemos un poco, hermanos, de lo que sucede aquí y por qué sucede esto. So, first of all, and again, we're going to get to the history in a few minutes, hopefully, of where the ark's been and why. But David's bringing the ark to Jerusalem, and my question is, why is he bringing it to Jerusalem? Primero que todo, hermanos, y luego vamos a ver un poco de la historia, de a dónde se encuentra el arca y por qué se encuentra ahí. Pero mi pregunta hasta este momento es, ¿por qué David está trayendo el arca a Jerusalén? Esa es mi primera pregunta hoy. El hermano Nathan dice, lo único que recuerdo es que fue el arca del pacto había sido tomada por los filisteos y no recuerda muy bien por qué fue que fue llevada allí, no está muy seguro. So a little history about this place, Jerusalem, right? So Un poquito de historia con respecto a Jerusalén, hermanos. what was special about this place that David was going to bring the ark to? ¿Qué tenía de especial el lugar donde David iba a traer el arca del pacto? ¿Qué tenía de especial ese lugar, Jerusalén? So the tabernacle wasn't there, not yet. El tabernáculo no estaba ahí, no todavía. Nobody remembers. That's okay. So Parece que nadie lo recuerda, está bien. this place where he was bringing the ark to, that it would later be where the tabernacle was moved to, is the same place where Solomon will also build the temple. And one other very big event happened that we studied about recently. Actually, last week we studied about how David counted, had his armies counted for him. Remember this? Ok, dice que vamos a ir un poquito a la historia, tal vez algunos acontecimientos que pasaron ahí. El más reciente que vimos la semana anterior fue en ese mismo lugar donde David hizo el censo o hizo el conteo de los hombres de su ejército. Fue en ese mismo lugar, en Jerusalén, ahí. Y otro es, en ese mismo lugar, en Jerusalén, fue donde Salomón construyó el templo para Dios. Entonces son dos acontecimientos importantes que pasan en Jerusalén. So when David had his armies counted and God was displeased with him, remember, God gave him three choices to choose from for punishment. Cuando David censó o hizo el conteo de los hombres de su ejército, recuerde que esto desagradó a Dios y de hecho Dios le dijo a David que escogiera entre tres castigos. ¿Recuerdan que lo mencionamos la semana anterior? He chose to allow God to bring a pestilence against them in hopes that God would make it short. Al final David lo que escogió, el castigo que escogió David fue que Dios trajese pestilencia sobre su pueblo y David lo que pensaba era que Dios no iba a ser tan severo en ese castigo. But on that occasion, David saw the angel of the Lord who had come to bring, this pestilence against the nation, and as many died, he saw the angel of the Lord
at the threshing floor of Ornan, and he wanted to erect an altar there to the Lord. En esa ocasión, cuando David escoge entonces ese castigo, literalmente vio al ángel del Señor venir y de hecho matar a muchos hombres con esa pestilencia, al punto que David pues decide construir un altar, por el mismo temor que tuvo, construir un altar en ese lugar. This was the same site on which, again, the temple would eventually be built and where David brought the ark. Una vez más, menciono esto, dice el hermano, porque es el mismo lugar donde David está trayendo el arca y donde eventualmente se construyó, o se iba a construir, perdón, el templo de Jehová. And if you do your homework a little bit, going even further back, you'll find that there's another big event that occurred there having to do with Abraham and Isaac. Y si ustedes hicieron la tarea, yéndonos a una clase muy atrás, es el mismo lugar donde Abraham se encuentra con su hijo e de igual forma construyen un altar ahí. It's the same place where Abraham was ready to offer his son Isaac. Es el mismo lugar, exactamente el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. So much of history has been leading to this point in this place, bringing the ark to this place. And so David is doing what I believe, based on what history shows us, that God wanted him to do in terms of bringing the ark to this place. Así que encontramos a David con la disposición de traer el arca a este mismo lugar que una y otra vez vemos tuvo gran relevancia históricamente por los acontecimientos que ahí sucedieron. Casi que entiendo que David está cumpliendo la voluntad de Dios al traer el arca a este lugar. Now later, and we're going to read from First Chronicles in a few minutes on what went wrong and why and how David learned that, but let's just talk about that. What is it that went wrong in this event, bringing the ark in? Más adelante vamos a leer en Primera de Crónicas, perdón, qué fue lo que pasó allí, qué estuvo mal y David cómo se dio cuenta, pero hablemoslo entre nosotros hasta este momento. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que estuvo mal en este texto? They're transporting it incorrectly. El hermano Jared dice, estaban trasladando o transportando el arca de una manera incorrecta. So it says they were transporting it how? ¿Cómo era que se debía transportar o trasladar el arca? On a cart. And how should it be transported? Ok, me regreso. El arca está siendo transportada en un carro, pero ¿cómo se debía transportar el arca? Okay. So there were supposed to be staves of acacia wood overlaid with gold, all the fixings, right? All that's supposed to lead to a certain way of carrying the ark, and no one's supposed to ever lay hands on it, right? Habían ciertas especificaciones de cómo el arca debía ser trasladada. Habían, de hecho, en esas especificaciones tenían como ciertos anillos en los cuales se metían unos postes. La idea de todo este diseño es que nadie podía tocar el arca del pacto. Esa era la especificación principal. Nadie podía tocar el arca del pacto. Would it be fair to say that the people, including David, the people did not understand how to transport it? Sería justo decir que en este momento nadie entendía o estaba consciente de cómo se debía trasladar el arca. No sería justo, dicen ellos. Todos necesitaban o tenían que saber cómo se trasladaba el arca. So do you believe they had full understanding of what should have been done and just refused to do it? Or do you think they should have known and maybe weren't aware in the moment? ¿Creen ustedes que ellos tenían pleno entendimiento de cómo se debía trasladar el arca y rehusaron hacerlo? ¿O hubo un total desconocimiento de cómo se debía hacer? ¿Qué es lo que estará pasando aquí? David should have known.
El hermano dice que David debió haber sabido cómo se transportaba el arca del pacto. I think he should have known, but he didn't look. I think he didn't. How could he have found out? La hermana dice, yo creo que ellos sabían, pero decidieron como no hacerlo bien. ¿Cómo se daban ellos cuenta? Dice el hermano. ¿Cómo se dieron cuenta? Sorry. I mean, I'm sorry, I may have mistakenly said that wrongly, but how could David have learned what the proper transportation method was? Creo que no lo pregunté bien. Creo que la pregunta correcta es, ¿cómo podía haber sabido David? ¿Cómo podía tener pleno entendimiento de cómo se trasladaba el arca? De aquí bueno hermano, desde aquí no soy capaz de entenderle al hermano lo que está diciendo. So they had the law that explained it to them, but they may not have known their ignorance. So they had the book of the law, right? They could have read up on it. They could have looked into it. Ok, lo que están diciendo, mencionando los hermanos es, ellos tenían escrito en la ley, había un mandamiento escrito como de Dios. Dios había dicho cómo se debía trasladar el arca. Al parecer, ellos lo sabían, pero no lo tomaron en cuenta. Es lo que se está hablando aquí. I mean, one could also ask, in the moment that Uzzah put his hand out to steady the ark, did it ever go through his mind that maybe I shouldn't touch this holy, emblem of God? Mi pregunta es, cuando Usa extiende la mano para detener el arca o tocar el arca, ¿será que le habrá pasado por la mente la idea de yo no debo tocar eso? Ese emblema de Dios. Did he go through his mind that there was a cart on a super bumpy road, and that was going to happen, and had to give that away? I guess. El hermano Jerry dice, probablemente sí le pasó por la mente, pero iban en un carro con un camino con muchas piedras, el arca se iba a caer y él solo quiso atraparla. So he was trying to do a good thing, right? I don't think he thought about it. I think it was probably just an impulse. You see something falling, it's your impulse to reach out and steady it, especially if it's something that's important. Right, You're, right. La hermana Nelly dice, yo no creo que le haya ni siquiera pasado por la mente, simplemente fue un impulso. Como cuando uno ve que se va a caer algo y el primer impulso es como ir y sostenerlo, que no se caiga. Ella, when you say that, the first thought that comes through my mind, I think of things that I hear about at Toyota sometimes where I work, because an engine, which is way too heavy for any person to pick up, an engine will be falling off of a pallet and someone will just by instinct try to catch it and then they get hurt. And it's obviously not a good idea, but it's the impulse, isn't it? La primera idea que viene a mi mente, dice el hermano, que yo trabajo en Toyota y trabajamos con motores que son sumamente pesados, y me viene a la idea precisamente con lo mismo, que un motor se vaya a caer y el primer impulso de una persona es tratar de impedirlo, pero sabe que se va a dañar, se va a hacer daño. Es lo que me viene a la mente. So I wanted to stress, and you already said as well, that David was doing a good thing. David was trying to do the right thing and bringing the ark where God wanted it to be, to bring it to the city that was being set up in God's name, and to kind of begin afresh, you might say. Lo primero que quiero decir, como ya Cristian lo mencionó también, es que lo primero que podríamos mencionar es que David está haciendo algo bueno. Está trasladando el arca del pacto al lugar que ya históricamente tenía buena reputación y iba a llevar el arca ahí. Es lo primero que necesitamos mencionar. But sometimes when we're trying to do good, do we sometimes do it the wrong way? Pero no nos pasa a veces, hermanos, que queremos hacer lo bueno, pero lo hacemos de la forma incorrecta. So the heart can have a lot of zeal to do a good thing, wanting to accomplish good, and yet if it's without knowledge, right, then we can falter. En ocasiones nuestros corazones están llenos de celo,
ese celo que menciona la Biblia, esa pasión por hacer las cosas buenas. Pero si a nuestro celo o a nuestra pasión le hace falta entendimiento o conocimiento, podemos estar haciendo lo incorrecto. Let's read a couple of verses from Romans 10. Leamos un par de versículos, hermanos, de Romanos capítulo 10. Romans 10, verses 1 and 2. Versículos 1 y 2, hermanos. Romanos 10, versos 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. So Paul is talking about his Israelite brethren, if you will, to say that, you know, he wants them to be saved, but the problem they've got is that while they oftentimes have a zeal for God, right, a zeal to do the right thing, they don't really know what the right thing is because they're failing to turn to Christ, right, the fulfillment of the law. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí a sus hermanos judíos o israelitas es que él podía sentir que Israel tenía un celo por hacer las cosas que agradaban a Dios, pero en realidad era un celo sin conocimiento. En esta versión de la Reina Valera dice sin ciencia, y eso lo llevó a cometer muchos errores, hacer cosas incorrectas. Let's look at a couple of verses also from Galatians 1. Leamos otros dos versículos ahora del libro de Gálatas, hermano. In Galatians 1, 13 and 14, Paul refers to himself and his own zeal. En Gálatas capítulo 1, 13 y 14, Pablo parece que hace una referencia a sí mismo, su propia vida. Dice, porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. So Paul basically says that because of his zeal for the traditions of his fathers, he persecuted the church of God. Imagínense lo que Pablo está diciendo, que por el celo a las tradiciones de sus padres, finalmente él terminó persiguiendo a la iglesia. So we've already talked about it a little bit, but how do we prevent this condition? Zeal without knowledge. Creo que una buena pregunta hasta el punto de esta clase es ¿cómo nosotros nos prevenimos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para no tener un celo sin conocimiento? ¿Qué cosas podríamos hacer? Do we just need to squash people's zeal? Is that the problem? Sería como aplastar de una vez el celo de las personas. We have to be studying, right? Right. Bueno, una buena práctica sería estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. So let's look now at what David learned. Let's go to 1 Chronicles 15. Vamos ahora, hermanos, a ver qué fue lo que aprendió David de esta situación. Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15. And let's read 1 through 3 and 11 through 15. Vamos a leer, hermanos, versículos 1 al 3 y después 11 al 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David,
el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que le lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Verso 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios, de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. So when they thought about, what needs to be done to take care of the ark and take care of it the right way, they were able to find out and figure out and learn, right, from God's word what the proper way was. Ellos parece que al final, cuando realmente se pusieron a indagar, pusieron a ver cómo era que el arca debía ser trasladada, finalmente llegaron a un conocimiento pleno. ¿Cómo? Leyendo lo que había escrito Moisés, dice el texto, lo que había sido escrito o el mandamiento de parte de Dios de cómo trasladar el arca. Why not consult God's word when it comes to things of such great importance, right? To think about the worship of God and something so closely connected with God as the Ark of the Covenant. Why not go to his word to find out how he'd have us to behave towards it? Es una importante pregunta la que está haciendo el hermano. ¿Por qué no consultar la palabra de Dios cuando vamos a hacer algo como, por ejemplo, adorar su nombre o adorarlo a él? ¿Por qué no ir a la palabra para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el orden de adorarle y servirle como él lo demanda o se lo merece? So there's something there about the due order, it said, the right way of doing a thing. Así que aquí encontramos en esta lectura una importante enseñanza, y es el orden para hacer algo. ¿Cuál es el orden que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga a la hora de servirle? So when I'm thinking about how I can serve God, how I can worship God, how I'm to behave in this life in many ways, right? Why not go to the Word of God and consult Him? De nuevo, cuando voy a adorar a Dios, cuando necesito saber cómo comportarme, cómo conducirme en la vida o qué otra cosa hacer, qué bueno sería para nosotros ir y consultar a la palabra de Dios. Because when a zealous heart is combined with the knowledge of how to do a thing the way God wants me to do it, then won't it be even more effective than the zeal alone? Porque cuando un corazón celoso y apasionado se une con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no nos va a ayudar eso a hacer las cosas de una mejor forma? Any thoughts about this event before we step back and look at the history behind where the ark has been? ¿Algún otro pensamiento, comentario antes de ir a la historia de cómo fue tomada el arca? Okay, let's go look at 1 Samuel 4. Muy bien, hermanos, vamos ahora a 1 de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. And let's read the first 11 verses. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos.
y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finis, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha mucha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finis. So notice in verse 3 what Israel said. Por favor, notemos en el versículo 3 lo que Israel dijo. The Lord defeated us. El Señor nos ha herido. But then they turn right around and say, let's bring the ark because it will save us. Y luego dijeron: bueno, traigamos el arca, porque el arca nos salvará. They had a disconnect in their brain about what the ark was capable of doing on its own. Ellos parece que habían desconectado su mente de lo que el arca realmente podría hacer. To them, the ark had become something almost in the place of God. Para ellos el arca se había convertido en algo que podía ocupar el lugar de Dios, As if it was a tool to be used in God's place since God didn't grant them victory. así que están utilizando el arca como un instrumento para que les dé la victoria en lugar de que sea Dios. How much respect do you think that shows for God? ¿Cuánto respeto creen ustedes que eso le mostró a Dios? And yet, look at the respect that the Philistines had for this mighty God that they've heard of. En comparación, notemos el respeto que los filisteos tuvieron por Dios. They're reminded of the great things that the God of the Israelites had done for them. Parece que los filisteos están recordando las grandes cosas que Dios había hecho con Israel. Now, of course, they still had an imperfect understanding of God, but in verse 8, they said, woe to us, who will deliver us from the hand of these mighty gods? Por supuesto que ellos no tenían un pleno conocimiento de este Dios, pero vean cómo en el verso 8 ellos mismos dicen: ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? I just find it interesting here, the disparity between the Israelites' disrespect for God, and yet the Philistines, though little knowledge, they had a great respect for what God had shown and the power he had shown through delivering them from Egypt. Para mí es fascinante en esta lectura ver cómo Israel y respeta a Dios, pero estos filisteos, aún con un conocimiento escaso de Dios, pueden incluso respetarlo más
pudieron respetarlo más y reconocer más sus maravillas que los mismos israelitas. So at this point, when the ark had been captured, Israel didn't even have a king yet. A este punto, cuando el arca fue capturada, ellos todavía no tenían un rey. Los israelitas todavía no tenían rey. Let's look briefly at the next chapter, chapter 5, to see what happened to the Philistines. Veamos en el siguiente capítulo, en el 5, qué es lo que sucede con los filisteos. Let's read 1 Samuel 5, 1 through 7. Vamos a leer versos 1 al 7, hermanos. Primera de Samuel 5, 1 al 7. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y lo destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Every time I read this passage, I just kind of laugh to myself because it's a little bit silly what they're doing, right, with their idol. Cada vez que yo leo este pasaje realmente me muero de la risa porque me parece tan tonto lo que ellos están haciendo con su ídolo, Dagón. Think about it. They've made this little statue of they call their god Dagon, and then they set him up. But when they bring the ark in there beside the statue, the next day they find the statue fallen over. Yeah, it's so funny. De hecho, sí, da gracias, digo el hermano, porque el hermano lo que está diciendo es, vean, estos filisteos se construyeron una estatua, era su dios, y le llamaron Dagón, ¿ok? La habían puesto ahí, tenían su altar, y cuando traen el arca de Jehová, el arca del pacto, se les ocurre poner el arca del pacto a la par de Dagón. Y al día siguiente en la mañana, cuando se despiertan, se dan cuenta que esa estatua que ellos habían hecho estaba postrada, literalmente postrada, delante del arca del pacto. And not only was the statue fallen over, it was fallen down on its face towards the ark. Sí, es prácticamente lo que mencioné. No solamente se había caído la estatua, sino que la estatua literalmente estaba con su rostro puesta en el suelo, que es una muestra de adoración, ¿no? So here was their God essentially bowing down to a symbol of the God of heaven. Encontramos aquí a este ídolo postrándose literalmente ante el arca del pacto, el símbolo del Dios verdadero. So that should have been one sign, right? But then there's also the problem that what do they do next? Then they go in and they say, oh, we don't like that, so we're going to pick up our God and set him back upright again. Pero la historia no termina ahí, sino que, ¿qué fue lo que hicieron los filisteos? Dijeron, oh, esto no está bien. Volvieron a levantar el ídolo o la estatua, la volvieron a poner de pie y la volvieron a poner a la par del arca del pacto. Do you think they ever felt silly having to pick their God up? ¿No creen ustedes que se sintieron ellos tontos? Tuvieron que levantar a su Dios, lo tuvieron que levantar del suelo. But of course, you know,
there were so many gods, right, of that time period, and each god only had a certain amount of power, limited power, right, and only over certain areas. And so to them, these gods were not all powerful and the way we see and understand the true God. Claro que en este tiempo había muchos dioses y cada uno de esos dioses tenía sus limitaciones y sus capacidades. Entonces, claro, ellos veían sus dioses no como nosotros vemos al nuestro, que es todopoderoso. Para ellos quizás Dagón no era tan poderoso. So while that seemed like a funny and silly little story, at the same time, they were dealing with a lot worse problem, right? Because it says that God struck them with tumors, lesions. I'm not sure what all the different versions might call them, but they were being struck by God with this health problem, whatever it was. Aunque parezca graciosa para nosotros la historia, no fue lo peor para ellos. Lo peor vino después cuando dice el texto que Dios los empezó a herir en el versículo 6 con tumores durante mucho tiempo en todo su territorio. Así que le empezó a afectar, dice el hermano, en cierta forma a la salud de ellos. Empezaron a sufrir de otras cosas. So what did they decide needed to happen to the ark? Así que, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer con el arca? You gotta get it out of here. Tenemos que sacar el arca de aquí. No nos hace bueno tenerla aquí. So it was taken to one or two other places before we come to chapter 6, but we're going to jump to chapter 6 to see another of the movements of the ark. El arca fue llevada por lo menos a uno o a dos lugares antes de lo que encontramos en el capítulo 6. Pero nosotros vamos a ir directo al capítulo 6 para ver qué es lo que acontece. So let's read 1 Samuel 6, verses 1 through 12. Primera de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 12. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es de su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los principales de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Verse 12, right? Yes. Mhm. Yes.
So now, after the Philistines have kept the ark for, I think it said 7 months, right, in the different country of the different areas of the Philistine country, then they're going to send it back. Después de tener el arca por 7 meses, ahí en su región, en su país, entonces van a decidir deshacerse de ella y enviarla de vuelta a su lugar. But notice what they seek to know in verse 2. Yo quiero que notemos qué fue lo que ellos vieron en el versículo 2. How? ¿Cómo? They want to know how to send it back. Now, they're not seeking God's knowledge. I'm not saying that, right? They're not seeking the knowledge of God from His Word and so forth, but realize they're doing one thing that Israel failed to do later, to ask how should we do this. Lo que quiero que veamos en el versículo 2 dice el hermano que la pregunta de ellos es ¿cómo? ¿Cómo vamos a enviar de regreso el arca del pacto? Ellos no están buscando sabiduría, conocimiento de parte de Dios en su palabra. Sin embargo, están preguntando cómo vamos a enviar esta arca de regreso. Pero al final, por lo menos están preguntando algo que los israelitas no se preguntaron anteriormente. And of course, they end up putting it on a cart, which we know was not the right way of transportation. And yet, at least we see them looking for an answer. How should we do this? And their own people use at least a little wisdom in saying, well, don't send it back without an offering. Al final la pusieron en un carro para trasladarla. Lo que sabemos no era la mejor forma de transportarla. Pero, de nuevo, lo que quiero rescatar es, se preguntaron cómo. Y no solamente cómo, sino que pusieron una ofrenda, literalmente junto con el arca, para enviarla. The wise men that they turn to in their own ranks also remind them that this was that same God now that destroyed the Egyptians and Pharaoh, and we don't want to harden our hearts like they hardened their hearts. Estos hombres sabios o adivinos dieron su consejo y dijeron, bueno, este Dios fue el que hirió a los egipcios y fue el que hirió a Faraón, no endurezcamos nosotros nuestro corazón para que nos suceda lo mismo. So while their knowledge was not necessarily correct, okay, they yet had the right thought in mind of let's seek how to do this correctly. Let's not do so without an offering, a peace offering, you might say, or a trespass offering, it says here. And let's remember the past. Let's remember history and what this God is capable of. A pesar de que estos filisteos no tenían un conocimiento pleno de la palabra de Dios, en cierta forma los vemos con la capacidad de entendimiento como para hacer una ofrenda de paz, si lo podemos llamar de esta forma. Una ofrenda de paz al enviar esa arca de regreso al lugar que le pertenecía, como hemos leído en el texto. So while the Philistines are not a people that we're going to look to for how to live life properly according to God, at least we see some qualities that were good and sometimes lacking even in God's people, Israel. No estamos diciendo que los filisteos son un ejemplo a seguir, por supuesto, pero al menos estamos rescatando que, al menos en esta oportunidad, los filisteos decidieron hacer algo bueno, algo en retorno para no sufrir el castigo de Dios. Y es lo que quiero rescatar en este punto, dice el hermano. So at this point, the ark is basically on its way back to the area of Israel, and Beth Shemesh is where it says it's going. En este punto el arca va de regreso a Jerusalén, pero por lo menos lo que hemos leído acá se dirige a esta región de Beth Semes. Let's read verse 19 and see what occurred once the ark had come into Beth Shemesh. Leamos el verso 19 para ver qué sucede cuando el arca viene a Beth Semes. Verso 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová,
hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. So over 50,000 people were killed. And these were Israelites. Entonces, estamos leyendo prácticamente 50,000 hombres murieron del pueblo de Dios, solo por ver el arca, dentro del arca. But the ark's going back where it belongs, right? Pero el arca va de regreso a donde pertenecía, ¿cierto? What's wrong? What happened? ¿Qué es lo que está de malo? ¿Qué pasó? They took a peek where they shouldn't, right? Ellos querían echar un vistazo antes de que llegara. They were using poor judgment at the very least, right? To look inside the ark, and I don't know what would your curiosity get the better of you? Maybe I know that I'm pretty bad when it comes to that. Lo que sí es cierto, hermanos, en base a este versículo es que estos hombres tuvieron un juicio muy pobre. No sé, como decimos en el lenguaje popular, les mató la curiosidad, no pudieron aguantarse. ¿No es cierto que nos pasa también a nosotros? Let's read just a few more verses here, and then we'll be finished. Let's read verses 20 of chapter 6 through chapter 7, verse 2. Vamos a leer unos versículos, hermanos, para ir finalizando la clase de hoy. Versículos 20 al capítulo 7, verso 2. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron pues los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. So it's brought to the house of Abinadab, and that is where it was taken from in 2 Samuel 6, where we began reading today. Vemos cómo el arca fue traída entonces a la casa de Abinadab, y de ahí es donde fue tomada en la lectura que comenzamos la clase de hoy de 2 de Samuel capítulo 6. It doesn't tell us here how it was taken from Beth Shemesh to Kirjath Jearim. Maybe they carried it on poles. Maybe they still had it on the same cart. We don't really know. But when they got it there, apparently it was treated with some respect again because blessings came. En estos versículos no se nos dice cómo el arca fue trasladada de Bet-Semes a Kiriat Jearim. Probablemente la trasladaron en el mismo carro, quizás la trasladaron en postes, el texto no lo dice, pero sí podemos entender que se le trató con cierto respeto, por lo menos hasta el día en que la dejaron acá. So that's the history of where the ark had been and why. But next week, for those who are going to be here, we're going to study one more lesson about David's failures, and that is we're going to study about the affair with Bathsheba and murder of her husband Uriah from 2 Samuel 11 and 12. Esa es la historia que podemos ver y que tengo para ustedes con respecto al traslado del arca del pacto. La próxima semana, para todos los que están acá, vamos a continuar estudiando acerca de los errores de David. Y en particular vamos a estar viendo el de ese adulterio que David tuvo con Betsabé en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, si Dios lo permite, la próxima semana. Does anyone have any closing thoughts or questions? ¿Alguien tiene algún comentario final o pregunta? Now you
ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda